Hasta este punto hemos estado utilizando variables aquí y allá en nuestro programa sin importar mucho dónde están colocadas ni a cuánto están inicializadas. Por ejemplo, aquí las tenemos inicializadas y colocadas y declaradas al principio del programa. Aquí las tenemos declaradas e inicializadas y nombradas antes de los loops y dentro de la función draw. Sin embargo, aquí hay una fuera de esas funciones. Y yo quiero pasar a explicarles ¿por qué? Porque sí hemos estado utilizando un par de reglas importantes que yo no les he contado. Y esto determina qué tanto actúan las variables, hasta dónde actúan las variables y qué funciones ven las variables. Entonces vamos a ver lo que es el alcance de las variables. En algún momento les dije que vamos a declarar las variables al principio del programa. Así no las inicializáramos, pero que las íbamos a declarar y nombrar al principio del programa. Y creo que después les dije que variable que se utilizara dentro de un loop, fuese un while loop o un for loop, tenían que declararse junto con el loop. Entonces vamos a decir que esas son las reglas de sintaxis. Las variables se pueden declarar al principio de un programa o se pueden declarar justo antes de un for loop. En realidad, esas son las dos reglas. O las declaras al principio del programa, o las declaras justo antes de un for loop. De hecho, un loop, sea un for loop o un while loop, no van a reconocer una variable que esté declarada al principio del programa. Ahora, las variables que tengo señaladas aquí en amarillo, las variables que están declaradas fuera de las funciones void setup y void draw, es decir, las variables que están declaradas al principio del programa, como espaciado, como x, y, estas variables se llaman variables globales. ¿Por qué las llaman globales? Porque las puede utilizar cualquier función. Fíjense que aquí la función void setup las está utilizando aquí. Por lo menos las está inicializando, las X y la Y que no estaban inicializadas cuando las declaramos, ahora están siendo inicializadas dentro de la función void setup y están siendo utilizadas dentro de la función void draw. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque son variables globales. En cambio, existen variables locales. Fíjense que aquí tenemos una variable global también, que se llama espaciado, que la inicializamos a 0. Este es un caso interesante. Esta variable global fue inicializada a 0 y luego dentro de void draw fue inicializada a 60. Si ella dentro de void draw hubiera seguido inicializada a 0, pues no tendríamos las líneas de retícula que tenemos. Pero fíjense que a pesar de que yo la inicialicé a 0, tengo líneas de retícula a 60 porque una vez que entra en la función void draw, ella ignora a cuánto fue inicializado originalmente. Ella sabe que existe la variable, pero ignora el valor al que la inicializamos y le da el valor que yo le haya asignado dentro de la función que ahora se está ciclando, la cual es la que me produce las líneas. Ahora, tengo unas variables locales aquí. Tengo una variable llamada x de tipo flotante y solamente la ve el while loop. Y tengo otra variable de tipo flotante llamada y que solamente la ve el for loop. Yo no puedo inicializar estas variables fuera de sus loops respectivos aquí en la función draw y mucho menos aquí en setup. Si yo declaro la variable x aquí, por ejemplo, float x, y la dejo sin inicializar y quito esta línea de aquí, se me va a producir un error al momento de ejecutar porque ella simplemente no ve con qué trabajar. Entonces yo tengo que decirle lo siguiente: quitar esta de aquí y decir float x e inicializarla a 0 aquí, autoformato, para que se vea que pertenece a la función float. Entonces tenemos variables globales, que son las que son declaradas antes de las funciones void setup y void draw, y en realidad antes de cualquier función que hagamos, porque les voy a enseñar una función que les va a gustar mucho a continuación. Y tenemos las variables locales,
que son las funciones que se usan antes de cualquier while loop. Ustedes vieron que ahorita cuando yo corté float x y la puse aquí arriba, igual funcionó, no me declaró los errores. Pero les va a hacer cosas extrañas. Es mejor, crean en mí. Si van a usar un while loop, entonces declaren la variable justo antes del while loop. Y en el for loop, por supuesto que va dentro del for loop.